Shalom y bendiciones a cada uno de los hermanos, a cada uno de los que se conectan. Estamos como cada semana en este segmento, entendiendo la Torá, entendiendo la ley de Dios. Nos hemos dado la tarea a estudiar dentro del libro Mishneh Torah, este libro que hemos estado explorando, o esta colección de libros. Este es el libro 4, el libro de las mujeres, que empezamos hace un par de semanas. Este es el estudio número 3 de este libro, el libro de las mujeres. Y yo creo que del año que llevamos estudiando en las diferentes leyes concernientes a los mandamientos, yo creo que hemos aprendido mucho concernientes a en cuanto al Shabbat, las fiestas y muchas cosas que desconocíamos y cosas que tal vez por mala información teníamos una mala idea y a veces pensábamos, no, es que este mandamiento es así, pero cuando venimos a estudiar el mandamiento, las leyes y todo lo que rige alrededor de un mandamiento, nos damos cuenta de que realmente cuando nosotros decimos seguir Torah, estamos siguiendo solamente lo que está por encimita y a veces de muy mala forma, porque estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer y no estamos haciendo cosas que sí deberíamos hacer. Muchas veces venimos al estudio de lo que se conoce como raíces hebreas o las raíces de la fe y empezamos a desechar todo. Primero porque empezamos a decir, no es que eso es rabínico, no es que eso es puesto por el hombre, no es que eso no está dentro de la Torah. Pero cuando lo estudiamos detalladamente, nos damos cuenta de que está ahí por una razón, está ahí con una función, está ahí porque es un complemento de lo que es el mandamiento de la Torah. Muchas veces nos hemos encontrado con una receta y dentro de la receta nos dice los ingredientes, pero no, algunos no nos dicen los pasos de cómo seguir esa receta. Entonces, el producto final no nos va a salir tan bien como el de la persona que nos proveyó la receta. Si vamos un poquito más allá, hay personas que nos dan la receta, pero nos dan un video explicativo con la receta y nos dan paso por paso de todo lo que se debe hacer con la receta. Y al final nos vamos a dar cuenta de que el producto final es casi parecido al que está presentando esta persona. ¿Cuál fue la diferencia? La explicación, lo visual, todo el contenido que nos proveyeron para que esa receta, que era una nota con muchos ingredientes, tuviera sentido. La Biblia, en su sentido figurado, es un montón nos encontramos un montón de instrucciones. Por ejemplo, santificarás y guardarás el Shabbat. Santificarás y guardarás el Shabbat. Es todo. Es todo lo que nos dice, pero no nos dice más, no nos dice cómo santificarlo, no nos dice cómo guardarlo, no nos dice nada más. Simplemente encontramos dentro del mandamiento, santificarás y guardarás el Shabbat. Y más adelante vemos que vamos encontrando más explicaciones, como por ejemplo, no harás trabajo. Si después llegamos a la época de Nehemías, en donde se les prohibió comprar, se les prohibió vender, en donde vamos viendo que el mandamiento de Shabbat va teniendo una mejor comprensión ahora para nosotros. Bueno, la Mishnah, esto que a mucha gente no le gusta, la Mishnah es el trabajo de los sabios que se dieron la tarea de poder explicar el mandamiento a través de las diferentes generaciones hasta que llegó a ser impreso como lo tenemos el día de hoy. Hay hay diferentes tipos de Mishnah. Yo tengo, por ejemplo, tengo la Mishnah Kehati, aquella de allá arriba, la azul. Tengo la Mishnah de Ramban. Tengo la Mishnah Elucidated, aquella de allá. Y tengo otra Mishnah que está acá, la Blackman. Así que tengo 4 diferentes y tengo esta que está en español. Uh, en la cual he podido encontrar que nos va dando diferentes explicaciones, diferentes cosas de cómo poder entender los mandamientos. ¿Sí? Y a mucha gente no le gusta porque piensan que la Mishnah es el trabajo del hombre, que va en contra de la Torah. Pero cuando vemos, y lo hemos comprobado nosotros a través del año, de todo un año ya, que cada que estudiamos un documento como la Mishnah, siempre nos va a mandar a un versículo bíblico, siempre nos va a dar una cita bíblica, nos va a dar una explicación de por qué está ahí para poder entender el mandamiento. Así es que, habiendo dicho eso, estamos hablando del libro número 3. Se llama el libro de las mujeres. Este libro tiene que ver con las leyes del matrimonio
las cuales hemos estado ya explorando. Este es el tercer video. Leyes del matrimonio tienen que ver con 25 capítulos de este libro. Espero hoy terminar ya 3 partes, lo que podamos comprender de esta última parte, pero ahí nos vamos a quedar con las leyes del matrimonio. Después viene la parte de las leyes del divorcio. Después las leyes de el viudo y la jalizá, leyes sobre la mujer, la joven virgen. Y por último, leyes de la sotá o la mujer acusada de adulterio. En las 2 últimas clases que hemos tenido acerca de las leyes del matrimonio, hemos visto y hemos podido comprender cómo a través del dote y a través de todos estos pasos y elementos que se daban dentro de una boda en el contexto judío, hemos podido conectar aún el lenguaje bíblico, porque los discípulos como Pedro, como Pablo, dice que él nos compró a precio de sangre. Él dice que nos dio las arras, que nos dio el Espíritu, que son las arras que esperan hasta nuestra redención. Y mucho del lenguaje bíblico que vemos en el contexto de una boda, como el pueblo de Israel está esperando como novia fiel a que venga el novio, que suene el shofar, que normalmente se va a dar en Rosh Hashanah, anunciando la llegada del novio. Muchas de estas cosas que hemos podido ver, vamos a poder entender libros como por ejemplo el de Ruth. ¿Qué está pasando con Boaz? ¿Por qué Boaz no se podía casar inmediatamente con Ruth? Pero dentro de esto hay un ritual y lo hablamos, creo que fue en el video 1 o en el video 2, y pudimos ver todo este tipo de cosas. Por eso lo interesante de esto es que no solamente estamos estudiando leyes, sino al estudiar todo este tipo de contenido, después uno va al pacto renovado o al Nuevo Testamento, como se le conoce, y de repente uno empieza a estudiar y uno dice, espérame, ahora esta parte hace sentido. Libros como Romanos, cuando dice, hablo a los que conocen la ley, y empieza a hablar en el contexto del matrimonio y cómo una persona que fue divorciada y que no se puede volver a casar con el marido. Y Pablo está explicando este asunto, pero muchas veces queremos darle una explicación teológica cuando realmente tiene que tener una explicación en la legalidad bíblica, porque por eso dice Pablo, estoy hablando con aquellos que conocen la ley del matrimonio, por qué la mujer no podía casarse, por qué el hombre tenía que morir y la mujer tenía que ser libre para que pudiera volver a casarse, para después explicar que el Mashiach había tomado el lugar del esposo, había muerto, había liberado a la mujer para que ahora pudiera volver a regresar y tomarla. Y por eso el libro de Romanos, cuando lo vemos dentro de ese contexto, uno dice, ahora entiendo, ahora me hace mucho sentido toda esta parte, porque Pablo, que es un experto en la ley, un experto en la Torá, está explicando de esta manera. Y no está diciendo solamente hablo con aquellos que conocen la ley, la Torá, sino está hablando específicamente, hablo con aquellos que conocen la ley del matrimonio, como lo que estamos estudiando el día de hoy. Así es que hoy vamos a ver la parte final de las leyes del matrimonio. Hemos hablado acerca del dote, qué tan importante era el dote, cómo se llevaba a cabo la ceremonia. El novio no se casaban. Al momento de que ellos hacían el compromiso, la pareja era considerada como esposo y esposa, pero no vivían juntos. El novio iba a preparar morada, iba a preparar la casa, y él iba a esperar hasta que el padre del novio le diera el visto bueno de decir, está todo listo, ve por la novia. Yeshua dijo, he aquí voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Muchas veces nosotros en el sistema tradicional de creencia lo tomábamos como que, es el cielo, nos vamos para el cielo porque Él está preparando moradas. Pero acuérdese, el Mesías va a morar y va a vivir durante un milenio, durante 1000 años en la tierra. Así es que voy a preparar moradas para que donde yo esté, donde yo viva, vosotros también estéis y también viváis. Y hace mucho más sentido que la morada de el Mesías no va a ser en el cielo, sino va a ser la terrenal, porque va a vivir 1000 años y ahí vamos a estar usted y yo. Así es que el padre del novio, él daba el visto bueno y decía, ok, ve por tu novia, está lista. El día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre que está en el cielo.
mucho de este lenguaje empieza a tener más sentido cuando empezamos a ver todo esto y decimos, cuando Yeshua estaba diciendo el día y la hora nadie la sabe, solamente mi Padre. Porque estaba hablando en el contexto de el matrimonio. Así es que vamos a ver el deber de ocuparse de la curación de la esposa. Estamos hablando de las responsabilidades del marido. Y dice aquí el paso número 17. Si la esposa se enferma, el hombre es responsable de su curación hasta que sane. Si ve que la enfermedad es extensa, que perderá mucho dinero para el tratamiento y le dice, aquí está el dinero que tú vas, úsalo para tu tratamiento y no te daré más de eso. Y si no aceptas, te divorcio, te pago la que tú vas y me voy. Se debe aceptar lo que dice, pero éticamente no es adecuado actuar así. Así es que aquí encontramos algo que dice, bueno, si va a requerir mucho dinero, le dice aquí tómate, mira, aquí está el dinero de la que tú vas. Ya hablamos de lo que era la que tú vas, que le correspondía a la mujer. Gasta. Y si no aceptas, te divorcio, te doy el divorcio. Dice, se debe aceptar, pero claramente está diciendo aquí, éticamente, moralmente, para un hombre abandonar a su mujer en un momento donde le he requerido que esté con ella, no es adecuado actuar así. Así es que una persona no debería hacer esto de decir, bueno, tu enfermedad me va a dejar en la ruina, tu enfermedad va a requerir mucho trabajo, esfuerzo, dinero, así es que, ¿sabes qué? Yo me voy, te dejo. No se debe hacer así. Y parte de la tradición que nosotros tenemos como hispanos, parte de la tradición de este lado de Occidente, es que cuando se hace una boda, normalmente se dice, estaré contigo en la salud y en la enfermedad, en riqueza y en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Parte de los votos, parte de lo que se habla dentro de un altar, es que el hombre y la mujer se comprometen a estar con su cónyuge, con su pareja, así sea en la salud o sea en la enfermedad, sea en la riqueza, sea en la pobreza, sea en todo momento. Lastimosamente, no muchas veces se cumple esa palabra y el voto se rompe. Pero aún aquí vemos que dice éticamente, moralmente, no es adecuado hacerlo así. ¿Okay? Así es que vamos a continuar a la parte, déjame por aquí, ok. Entonces dice aquí, el deber de rescatar a la esposa si es tomada cautiva. Si la mujer es tomada cautiva, el esposo tiene el deber de rescatarla. Y si es un Cohen, un sacerdote, que por el hecho de ser ella tomada cautiva queda prohibida para él, la debe rescatar y regresarla a la casa de su padre. Incluso si estuviera en otra ciudad, debe ocuparse hasta que regrese a su ciudad. Y entonces la divorcia y le paga toda la que tú vas. Si el esposo de la cautiva es Israel, por lo cual la mujer que fue tomada cautiva está permitida para él, vuelve a ser su esposa como antes, y si después quiere la divorcia y le paga la ketubá. ¿Por qué dice? Tenemos que entender aquí un poquito el contexto. ¿Por qué dice si es esposa de un Cohen y queda prohibida? Porque acuérdense que estamos hablando de alguien que es raptada, que alguien que es tomada y llevada cautiva. Y en ese entonces, las mujeres que eran llevadas cautivas, pues muchas de ellas eran violadas. Entonces, si era esposa de un Cohen y si esta mujer tuvo relaciones con otro hombre, automáticamente quedaba prohibida para ser esposa de un sacerdote. Pero aún así, fíjese lo interesante, porque aún así dice que el sacerdote no tiene que tener toda la responsabilidad de que es su esposa, tiene que rescatarla y aunque queda prohibida para él como su mujer, tiene que traerla y devolverla a la casa de su padre y pagarle la ketubá. Así es que Dios es tan justo que dice, bueno, esta mujer era esposa del sacerdote, queda invalidada para seguir siendo su esposa, pero sigue siendo tu responsabilidad. Ve, haz todo lo posible por rescatarla, tráela, regrésala a la casa de su padre, dale la que tú vas, divórciala porque ya no puedes tener relaciones con ella, págale la que tú vas y déjala en paz. No porque seas sacerdote, te vas a lavar las manos y decir, bueno, ya no es mi responsabilidad, me voy y a ver quién se las arregle. No, usted
tiene que arreglar el asunto como un buen hombre de Dios. Cuando yo leía estas cosas, yo decía, wow, qué interesante que aún Dios no exime de la responsabilidad a un sacerdote porque le dice, sí, la parte sexual y la parte de como mujer queda invalidada, ya no vas a tener nada que ver con ella, pero sigue siendo tu esposa y tienes que devolverle su dignidad y al devolverle su dignidad tienes que rescatarla, traerla, devolverla a la casa de su padre, pagarle toda su ketubá, divorciarla y dejarla en paz. Si es esposa de un israelita, de un Israel, de un hombre normal de la asamblea, bueno, tiene que rescatarla, traerla. Si el hombre dice, ya no me siento a gusto porque sé que fue abusada, sé que fue ultrajada, quiero divorciarla. Bueno, la vas a divorciar, pero no te va a salir gratis, porque tú eres el que se quiere divorciar, por lo tanto tú tienes que pagarle la que tú vas, que es toda la dote. No es de que, mira, vete a la calle y ya no te quiero, no. La vas a dejar ir con dignidad. Yo siempre buscaba la dignidad de la mujer y lo vemos en esto. El hombre era responsable por cuidarla mientras estuviera enferma. El hombre era responsable por rescatarla si era llevada cautiva y por aún dejarla con su dignidad. Algo sumamente muy interesante. No se le exige al esposo rescatar a su esposa por más de su valor, sino lo que vale, comparando al resto de las mujeres cautivas. Si el valor fuera superior al estipulado en la que tú vas, y él dice, la divorcio, y este es el dinero de la que tú vas, que vaya y se rescate a sí misma, no se le acepta el argumento, sino más bien se lo obliga, oiga bien, se lo obliga a rescatarla, incluso si el valor es hasta 10 veces lo estipulado en la que tú vas, y aunque sea todo lo que él disponga. No, no era de que no vale mucho, pues ya que se quede allá cautiva. No, era tu esposa, por lo tanto, hazte responsable. Hermano, estamos viendo que a través de todas estas leyes, que muchas veces la gente dice, no, es que eso es muy rabínico, eso es muy el hombre. Pero vemos que como la integridad, el honor de una mujer era resguardado, porque el hombre podía decir, bueno, se fue cautiva, la que tu va costó 200 denarios y me están pidiendo 2000 por ella. No importa, la tienes que rescatar. La tienes que rescatar y la tienes que traer porque es tu responsabilidad. Si una mujer es tomada cautiva mientras su esposo se encuentra en un país lejano, el tribunal rabínico, el Sanedrín, se apodera de sus propiedades y vende lo necesario, después de proclamar para atraer compradores y vender mejor la propiedad y con el dinero la rescata, de acuerdo a las mismas leyes que aplicaría al esposo. El marido está lejos, no hay quien responda por ella. Ahí está el Sanedrín, porque el Sanedrín va a hacer todo lo posible para que la mujer pueda regresar a su casa. Y si tiene que vender las propiedades, lo va a hacer. Mano, el matrimonio es algo serio dentro del judaísmo. Por eso usted no ve la cantidad de divorcios, es muy pequeña comparada con la cantidad de divorcios dentro de los ámbitos cristianos y católicos. ¿No? El que hace una promesa vinculante a su esposa por la cual está obligado a divorciarla y pagarle la que tú vas, por ejemplo, las que están expuestas en el capítulo 13 a partir del inciso 8 en adelante y después la mujer es tomada cautiva, no está obligado a rescatarla porque al momento de hacer la promesa tiene la obligación de divorciarla y pagar la que tú vas. Si toman una cautiva a una mujer que tiene prohibido cohabitar con su esposo por una de las prohibiciones bíblicas, su esposo no está obligado a rescatarla, sino que debe pagarle la que tú va y que ella se rescate a sí misma. Ya hablamos un poquito acerca de lo que eran las relaciones íntimas y cuáles eran las prohibiciones bíblicas. Si una mujer tomada cautiva está prohibida para un Cohen e igualmente él debe rescatarla y llevarla a casa de sus padres, como estudiamos anteriormente, entonces ¿por qué no se aplica la misma ley en este inciso? Porque en este caso la mujer no estaba prohibida para él anteriormente, sino que el cautiverio fue la causa de ello y por eso él tiene el deber de rescatarla. En cambio, en este inciso se trata de los casos de que aquellos no deberían haberse casado desde un principio.
Y para poder entender esto tenemos que ir al video 1 y al video 2. El deber de ocuparse del entierro de la esposa. Si muere la esposa, el hombre es responsable de su entierro y hacerle la oración fúnebre y contratar mujeres que reciten quinot, lamentaciones, de acuerdo a la costumbre de toda la ciudad. Incluso el más pobre de Israel no debe disminuir de 2 flautas para acompañar la oración fúnebre, tal como era la costumbre, y de contratar por lo menos una mujer que recite quinot. Si se trata de un hombre rico, todo es de acorde a su honor, y si fuera más noble que él, se la debe enterrar acorde a su honor, porque la mujer eleva su estatus con su marido referente a varias leyes y no desciende, incluso después de fallecer. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque, porque a veces, este punto, voy a hacer algo, me voy a salir un poquito, como siempre. Este punto, cuando yo lo estaba leyendo, me llamó la atención porque dice, la mujer eleva el estatus del marido referente a varias leyes y no desciende. Eso quiere decir que si la mujer era más noble, si la mujer tenía un estatus más alto, la mujer eleva el estatus del hombre. Eso es algo interesante porque dentro de el judaísmo o dentro de la cosmovisión hebrea, se tiene entendido que la que le da honor al hombre es la mujer, así como también el hombre le da honor a la mujer. Y muchas veces hemos visto en el sistema tradicional que las mujeres son las que tienen el ministerio, las mujeres son las que tienen el don, las mujeres son las que tienen el llamado. Y esto ha sido pretexto suficiente para de alguna manera denigrar al marido, porque el marido no tiene el llamado como la mujer, el marido no tiene la unción como la mujer, el marido no se desenvuelve como la mujer, el marido no es como la mujer, y se ha hecho maltrato y se ha hecho abuso dentro de los altares porque la mujer se siente superior que el hombre. Cuando en realidad, si la mujer tiene un don, si la mujer tiene un talento, si la mujer tiene un llamado, ese don, talento y llamado es para darle mayor valor y estatus al hombre, aun que la mujer sea superior que el hombre. ¿Cómo la ve? Algo que no entendemos dentro del mundo occidental, porque dentro del mundo occidental, por eso es que dentro del mundo occidental, usted no vea, o más bien dentro del mundo de aquel lado, dentro del mundo del judaísmo, dentro del mundo hebreo, usted no ve a muchas mujeres enseñar. No porque sea malo o no porque el judaísmo esté en contra de que la mujer enseñe, sino porque ellos entienden que la mujer es la que le añade valor al hombre. Y siempre que una mujer enseña o siempre que una mujer hace cualquier cosa, siempre ella dice, con el permiso del cielo y de mi esposo. Vea, yo he visto varios videos en donde dicen, con el permiso del cielo y el permiso de mi esposo, así como cualquier hombre, cualquier estudiante, cuando va a enseñar y está frente a un lugar donde está su maestro, usted siempre lo va a escuchar decir, con el permiso del cielo y de mi maestro, me dispongo a dar esta enseñanza. Hay un respeto tan grande que muchas veces nosotros deberíamos de imitar. Porque lastimosamente, dentro de nuestros ámbitos, si algo nos falta, es esa honra y ese honor a las personas alrededor de nosotros. Y cuando yo vi esta parte, déjeme se la pongo de regreso. Voy a regresar, dice, y si ella fuera más noble que él, tuviera más estatus, se la debe enterrar acorde a su honor, porque la mujer eleva su estatus. La mujer eleva su estatus con su marido, referente a varias leyes, y no desciende, aún incluso después de fallecer. Acuérdese, la mujer, a través de ciertas leyes, eleva el estatus de su marido. Si no, se lo voy a mostrar. Porque si no, se puede llegar al caso en donde el hombre sea un machista. Claro, claro, también. Pero mire, te lo voy a mostrar. Proverbios 31. Proverbios 31 es el perfecto ejemplo. Porque empieza diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No lo he puesto, ok. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Quién le da estima
a esta mujer, si no le da estima el marido, la estima de esta mujer no va a valer o no va a estar como la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. Le da ella el bien y no el mal todos los días de su vida. Busca la lana. Voy a llegar a un punto aquí, porque vamos a llegar al punto en donde dice, versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Déjenme ver si la Biblia textual, cómo nos lee esta parte de aquí. Su marido es respetado en la puerta cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Vamos a ver la Reina Valera actualizada. Es conocido su marido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de su país. Por ahí vamos a dejar. Nueva versión internacional. Su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Okay. Le leí varias versiones para que usted pueda ver que cuando dice las puertas, está hablando las autoridades del lugar. Eso quiere decir que las puertas era era el lugar donde se sentaba el Sanedrín. Era el lugar donde se sentaba aquellos que hacían juicios, aquellos que se encargaban de los negocios y de todas las cosas del pueblo. El marido, dice, el marido es respetado en la comunidad. Pero ¿por qué nos está hablando de que la mujer es virtuosa y de repente dice su marido es respetado? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Por qué el marido es respetado? Si nos está hablando de la mujer que cose, que trae, que si nieva, ella se preocupa por su familia, ella tiende la mano al pobre, sostiene al necesitado. Nos está hablando de todo lo que hace esta mujer y de repente dice, y su marido es conocido, es respetado. Cuando se sienta a juzgar, cuando se sienta con las autoridades de la ciudad. Porque la mujer está añadiendo valor y está haciendo que este hombre sea respetable en su comunidad. Este hombre sea reconocido, pero sea reconocido también por la labor que él mismo hace, porque él hace que la autoestima, él hace que el valor, él hace que la confianza, él hace que toda la seguridad de la mujer esté siempre elevada para que ella pueda hacer un trabajo excepcional y como consiguiente su hogar esté caminando y funcionando en orden. Rab Shaul, el apóstol Pablo, conocía estos principios y él dice, el que anhela obispado, cosa buena anhela, pero que sea marido de una sola mujer, que sepa llevar bien su hogar, que lleve bien sus asuntos, para que entonces pueda ser respetado. Muchas veces nosotros decimos, no, Pablo hablaba de los obispos, los diáconos, y Pablo decía todo esto, pero no estamos entendiendo la función de un matrimonio, la función de el hogar para el consejo en el cual Pablo estaba hablando. Bien interesante que dice aquí, el estatus de la mujer, el estatus del hombre es elevado aún por varias leyes de la mujer. Así es que esto es un trabajo en equipo, porque si no, a la mujer se le sube como decimos en México, se le suben los humos y se cree superior al marido. Pero también hay casos en donde el hombre se cree súper machista y denigra a la mujer. Y el caso de todo esto es que el hombre y la mujer sepan trabajar y sepan estar en equidad. El hombre es la cabeza del hogar, sí, porque tiene la autoridad, tiene el liderazgo, tiene la conducción del hogar, pero no está sobre toda la familia, sino está a la par de la mujer para que el matrimonio camine y pueda funcionar de mejor manera. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Y si la mujer tiene talentos, tiene dones, como en muchos casos es así, hay mujeres que son mucho mejor que el hombre en muchas áreas. Porque hay que reconocerlo. Hay áreas en donde la mujer hace un mejor trabajo que el marido. Pero esas son las áreas en las cuales la mujer puede apoyar y reforzar para que el matrimonio sea más fuerte y no para decir, soy mejor que tú. Porque entonces el hogar se convertirá en un campo donde va a haber lucha de egos y ver quién es el que va a ganar. Y va a ser una guerra sin cuartel en la cual
los dos van a perder y siempre va a haber conflictos. ¿Okay? Eso era lo que quería añadir. Me pareció importante añadirlo, así es que no quería dejar de añadirlo. Si se niega a enterrar a su esposa y presenta una persona por propia iniciativa, si se presenta una persona por propia iniciativa y la entierra, se les trae al esposo en contra de su voluntad los costos del entierro y se los entregan a esa persona a fin de que ninguna mujer sea arrojada a los perros. Si el esposo se encontrara en otra ciudad cuando falleciera su esposa, el tribunal rabínico, el Sanedrín, debe tomar posesión de sus propiedades y vender lo necesario para cubrir los gastos del entierro, sin necesidad de proclamar la venta, para conseguir vender más cara la propiedad, para no perder tiempo. Y se la entierra de acuerdo al dinero y honor del esposo, o bien, de ser ella más noble, acorde a su honor. Todo es de acorde al honor de la persona. Si la mujer era de un estatus honorable, adinerada, no se le va a dar un entierro de lo más sencillo. Tiene que ser un entierro acorde a su estatus. Y si el hombre está afuera, bueno, se va a gastar el dinero necesario para darle un entierro de acuerdo. Si la mujer tenía un estatus un estatus como el de la reina Isabel, no se le va a enterrar como una muerta de pueblo. Se le va a enterrar como una reina. Ahí para que usted me entienda. Capítulo 15 nos habla del precepto de procrear. Interesante que dice, si luego de la boda la mujer autoriza a su esposo que la prive de las relaciones íntimas, es permisible. ¿Para quién es válido esto? ¿Para quién es válido esto? Para el que tiene hijos que ya cumplió con el precepto de fecundar y procrear. Pero el que aún no cumplió dicho precepto tiene el deber de tener relaciones íntimas cada vez que corresponde, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 14 la semana pasada. Hasta tener hijos, dado que se trata de un precepto de la Torá, como expone, sean fecundos y multiplíquense. Génesis 1:28, la Parashat Bereshit lo vimos. El hombre, oiga bien, el hombre es el que tiene el precepto de reproducción y multiplicación y no la mujer. Por eso es que en el mandamiento número 1 aparece que es para el hombre y no para la mujer. ¿Desde qué momento el hombre tiene el deber de cumplir este precepto? Desde los 17 años de edad. Y si pasa los 20 de edad sin casarse, transgrede y omite un precepto positivo. Y si estuviera dedicándose y esforzándose al estudio de la Torá y temiera casarse porque ello implicaría dedicarse a la manutención de su esposa, lo que conllevaría la anulación de su estudio de la Torá, tiene permitido retrasarse, pues el que está ocupado en un precepto está exento de otro precepto. ¿Cuánto más si se trata del estudio de la Torá? Aquel cuya alma anhela la Torá constantemente y se entrega a ella como Ben Hassai, quien se apegó a ella toda su vida y no se casó, ello no se considera transgresión. Esto es válido si su instinto no se fortalece sobre él. De lo contrario, tiene el deber de casarse, incluso si ya tiene hijos. Esto es para evitar que llegue a tener pensamientos indebidos. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Después de lo que le acabo de leer, ¿qué cree usted que pasaba en la mente de Pablo, Rav Shaul, cuando dice que es mejor que la persona se case si no tenía el don de contención, de contenerse? Porque dice, si vas a estudiar Torah y te puedes contener, estás bien. Pero si no, dice, cásate y ten hijos. ¿Qué estaba pasando por la mente de Pablo cuando dice, si no tiene don de contención, más vale casarse y no estarse quemando? ¿Cómo pensaba Pablo? ¿Pensaba Pablo como un cristiano o pensaba Pablo como un hebreo, un judío, aún con las legislaciones de la ley oral, como la estamos estudiando hoy? Pablo era un judío de judíos. Así que Pablo, cuando está diciendo, si no tienen don de contención como lo tengo yo, porque se cree que Pablo no se dejó a su esposa, se divorció y no se casó después, estuvo en el ministerio solo. Se cree que él no fue casado después, pero él dijo,
si no tienen el don de contención como yo, que estoy dedicado a la Torá y esta es mi vida, más vale casarse que andarse quemando. Ese pensamiento es rabínico, ley oral, que viene de la tradición judía. Y muchas veces lo predicamos dentro de los altares. No, pero que Pablo dijo y que Pablo. Y no sabemos de dónde viene el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo viene de una mentalidad que conocía la Torah oral y la transmisión de los sabios a través de las décadas. Seguimos. ¿Cuántos hijos debe tener un hombre para haber cumplido este precepto? Un varón y una nena. Como expone, varón y hombre los creó. No obstante, si uno de sus hijos es estéril de nacimiento, no cumplió con el precepto y debe procurar tener otro hijo para cumplir el precepto. Si usted tuvo dos niñas, las niñas van a tener niños y la descendencia se va a seguir multiplicando, así es que no se vuelva loco con eso, ¿ok? Déjenme, sigue hablando aquí acerca de eso mismo. Déjeme leerle esto rapidito. Lapso de 10 años sin tener hijos. Si luego de 10 años la mujer no da luz y se entiende que el hombre no es el que tiene el problema. ¿Por qué? Porque no había medicina. Pero fíjese cómo ellos sabían. Dice, expulsa el semen de manera fuerte y con velocidad, como una flecha. Entonces se presume que la enfermedad es de la mujer, por lo cual se desliga del matrimonio sin derecho a cobrar la suma básica de la que tú vas. No obstante, le corresponde cobrar la suma extra que el marido le destinó en la que tú vas en caso de divorcio, porque no debe ser menos de un ailonit, mujer estéril de nacimiento, cuya condición el esposo no conocía cuando se casó con ella. ¿A quién corresponde cobrar la suma extra? Tal como explicará el capítulo 24. Y si el hombre no expulsa el semen como una flecha, se presume que la enfermedad que causa la infertilidad de la pareja proviene solamente de él y debe divorciarla y pagarle toda la que tú vas, tanto la suma básica como la adicional. Si el esposo dice la infertilidad proviene de ella y la mujer dice la infertilidad proviene de él, porque no expulsa el semen como una flecha, se le cree a ella como se explicará luego, y el esposo tiene derecho a aplicar la pena de ostracismo, sin especificar contra quién específicamente, sino sobre aquel que argumenta algo sin estar seguro de ello, aludiéndole a la mujer y luego pagar la que tú vas. ¿Por qué dice esto? Porque acuérdese, no había medicina, no había exámenes, no se podía comprobar quién era el de problema, si era la mujer o era el hombre. Entonces, ellos tenían cómo se expulsaba el semen del hombre, era el indicativo de, bueno, quién era estéril. Se pone usted a pensar a qué tan difícil era para una mujer saber que no era la del problema, que fue ultrajada, fue avergonzada, fue divorciada, pero de repente la mujer encuentra a un hombre, va, se casa, forma un matrimonio y de repente la mujer se encuentra teniendo hijos. Era la, el estatus revertido de Dios haciéndole entender que no era de ella la culpa, sino era del hombre y fue tratada en deshonra. Por lo tanto, ahora la está honrando dándole hijos en otro matrimonio. Así que uno dice, bueno, era complicado y era todo, pero Dios siempre se buscaba las formas de volverle el estatus y el honor a la esposa. El hombre se volvió a casar. Y imagínese que un hombre pasaba por una mujer, dos, tres, cuatro. A las cuatro la divorciaba porque ninguna tenía hijos. Y de repente las mujeres estaban teniendo hijos por otro lado. Algo para pensar. Así que por eso dice acerca del semen y cómo eyaculaba y todo, porque era la forma que ellos podían ver de quién era el problema. Déjenme brincar a aquí esta parte. Varios preceptos rabínicos relativos a la vida conyugal. A pesar de que el hombre ya a pesar de que el hombre ya haya cumplido el precepto de reproducirse y multiplicarse, porque teniendo por lo menos un hijo y una hija, tiene el deber de índole rabínica de no detener la procreación siempre que tenga la fuerza, pues todo el que incrementa un alma en el pueblo de Israel es como si hubiera construido un mundo.
Asimismo, es un precepto rabínico que un hombre no permanezca sin esposa para que no llegue a tener pensamientos indebidos, y un hombre no debe permanecer sin esposo para que no sea sospechada de comportamientos indebidos. Por eso es que usted ve, por eso es que usted ve que dentro del judaísmo las personas llegan a tener 5, 6, 7 hijos, porque para ellos procrear, ya tuviste uno, dos, sigue procreando, no importa, sigue procreando. Y muchos se oponen a lo que es los métodos anticonceptivos. No le voy a hablar mucho del tema porque yo sé que mi esposa está preparando una clase sobre eso, pero aún dentro de las civilizaciones antiguas, yo he descubierto a través de todas las locuras en las que ando metido por ahí, a arqueología y todo, no son locuras, son recursos, a través de todo lo que he visto, como en el antiguo Egipto, oiga bien, en el antiguo Egipto tenían el que se podía denominar como el tatarabuelito del condón. Nada más eso le voy a decir. ¿Okay? En el antiguo Egipto, arqueológicamente se ha descubierto que el antiguo Egipto usaban lo que hoy en día se conoce como un condón, un preservativo. Es que métodos anticonceptivos han existido, existen dentro del judaísmo en ciertas ramas, no todas, pero ya estaremos hablando de eso en Hogar con Valor. Muy pronto viene la clase. No le digo cuánto, no le digo cuándo, pero viene pronto. Pero vamos a hablar de todos estos conceptos para ver. Porque dentro de lo que es las legislaciones rabínicas, ellos podían permitir que un método anticonceptivo para que una pareja o una forma de prevención para que una pareja no tuviera hijos en cuanto a una enfermedad o en cuanto a la preocupación de la mujer de que los hijos crecieran tan cerca y tuvieran problemas y muchas cosas que vamos a estar discutiendo después para que usted vea que no todo el judaísmo está en contra de los métodos anticonceptivos como muchos piensan y muchos creen y muchos enseñan. No, porque aún el judaísmo está en contra de los métodos anticonceptivos, porque ellos entienden que la voluntad de Dios es procrear, 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 procrear y no es así. Vamos a verlo más adelante. 18. Asimismo los sabios instruyeron que la mujer se comporte de forma modesta en su casa, que no exagere la risa y la frivolidad ante su esposo, que no exija verbalmente tener relaciones íntimas y que no hable sobre ello, que no se niegue a tener relaciones con su esposo para hacerlo sufrir hasta que incremente su amor por ella. Más bien ella debe aceptarle cada vez que él desea y debe cuidarse de acercarse de más a los parientes de él y sus familiares para que no le provoque un espíritu de celos y debe alejarse de la indecencia y de lo que se le parezca. Esto es lo rabínico. Asimismo, instruyeron los sabios que el hombre honre a su esposa más que a sí mismo y que la ame como a sí mismo. Oiga bien, porque después lea Efesios. Lea Efesios y se va a encontrar con que otra vez nuestro amigo Pablo dijo, Pablo estaba hablando en un pensamiento totalmente rabínico. Que el marido ame a su mujer como a su propio cuerpo. Ay, Dios mío. Y aquí dice, asimismo instruyeron los sabios que el hombre honre a su esposa más que a sí mismo y que la ame como a sí mismo. Que la ame como a sí mismo. Se lo voy a leer, porque yo sé que muchos de ustedes no me van a creer. Se lo voy a leer. Efesios capítulo 6, vamos para Efesios. Esta Biblia está media rara esta Biblia. Déjenme, dame un momentito. Ok.
A ver si esta Biblia nos da esta es la versión actualizada, a ver si nos habla un poquito mejor. Efesios capítulo 5, versículo 28, por aquí debe estar. Oiga, oiga bien, porque todo lo que le acabo de leer, que tenga un comportamiento y que tenga todo esto, ahora, dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y el mismo Salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia esté sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo momento. Esposos, amar a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Vuelve a leer. Las esposas, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. ¿Lo está leyendo? Ahora vamos a ver al pensamiento rabínico. El hombre honra a su esposa más que a sí mismo y que la ame como a sí mismo. Ah, es que no está saliendo aquí, perdón. El hombre ame a su esposa como a sí mismo. Ah, déjenme, se la pongo aquí para los hermanos del video. Y aquí dice, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. ¿Mm? Pablo estaba hablando en un pensamiento totalmente rabínico, querida familia. ¿Y cuántos? Se me está cerrando la garganta. ¿Cuántos seminarios, conferencias, talleres no se han hecho acerca de Efesios capítulo 5, versículo 28, versículo en adelante? Y si ahora yo les digo que ese es un pensamiento rabínico, el que se han estado predicando en talleres, seminarios, retiros, se vuelven locos. Se vuelven locos. Ahora, déjenme aclarar una cosa aquí. Déjenme regresar para acá. Déjenme aclarar una cosa. Porque aquí dice. Una cosa. Porque dice aquí. Asimismo, los sabios instruyeron que la mujer se comporte de forma modesta en su casa, que no exagere en la risa y frivolidad ante su esposo, que no exija verbalmente tener relaciones íntimas y que no hable sobre ello, que no se niegue a tener relaciones con su esposo para hacerlo sufrir hasta que incremente su amor por ella. Más bien ella debe aceptarle cada vez que él desea. Vamos a hacer un alto aquí porque tengo que hacer una nota aclaratoria en eso que leímos. Cuando dice cada que él desea, estamos hablando contrariamente a lo que pensamos, que es un deseo para satisfacer su deseo carnal, de tener una relación para satisfacerse a sí mismo, sino cuando dice cada vez que él desea, en la mentalidad hebrea, cuando un hombre quiere tener relaciones, es porque el motivo de la relación es para satisfacer y darle placer a su mujer antes que a él. Así es que no es cada que yo deseo satisfacer o quedar satisfecho, sino que es cada que yo deseo hacer feliz a mi mujer. Y ahí cambió totalmente el pensamiento, porque ahí no es cada que yo quiero, sino es cada que yo pienso en ti, mi mujer. Tenía que aclararlo porque en nuestro lado occidental se escucha eso de que cada que el hombre desea, ¿ves? No te tienes que negar, cada que yo tenga ganas es cada que yo tenga ganas. No, no. Y créanme que yo no estoy estudiando esto hace un mes. Yo llevo estudiando esto hace 3 años. Y le puedo hablar muchas cosas.
pero no es el tema y estoy muy por encimita de todo esto, pero no era, no era. Por eso, por eso cuando nosotros vemos al principio, cuál es al principio, déjeme ver, al principio, precepto de contraer matrimonio. mm, ahora que no, ahora que lo quiero, no lo voy a encontrar. Una de las leyes de la Torá es darle alimento, darle vestido y hacerla feliz o darles satisfacción. Eso lo leímos en el video número 1, que es el requisito de la Torá, no de los sabios, de la Torá. ¿Ok? Entonces, ahí la cosa cambia. Cuando lo vemos desde la perspectiva que el hombre está para pensar en la mujer antes que en él, la cosa cambia completamente. Y tenía que aclarar eso para que no quedara para las personas que estén viendo el video más adelante y tomen mis palabras como un arma para decir, no, mira, el hermano dijo que yo lo dije, pero le estoy dando la nota aclaratoria para que antes de usar estas palabras como arma, se ponga a estudiar y piense mejor. Déjeme seguir, porque si no. 20. Asimismo le instruyeron a la mujer que el hombre que honre mucho a su esposo, que sienta respeto por él. Oiga, Efesios nuevamente. Asimismo le instruyeron a la mujer que honre mucho a su esposo, que sienta respeto por él y que todas sus acciones sean de acuerdo a la voluntad de su esposo, y que en sus ojos su esposo sea como un ministro o rey, por lo cual seguirá los deseos de su corazón y apartará todo aquello que él odia. ¿No dijo Pablo lo mismo? Que la mujer honre, se someta y honre a su esposo en todo. Mire, familia, ya les eché a perder. Ya les eché a perder Efesios a todo mundo. Ya, ni modo. Se acabó. Se los eché a perder. Pablo en el pensamiento rabínico en Efesios capítulo 5. Hagan talleres ahora acerca de eso. Broma, familia, broma. A veces trato de no ser tan sarcástico, pero ore por mí. La dote. Las propiedades que la mujer aporta a su marido al momento del matrimonio, ya sean bienes inmuebles, bienes muebles o esclavos, a pesar de que se registran en el acta de ketubá, no se denominan ketubá, sino nedunía, dote. Y en caso de divorcio o fallecimiento del esposo, dichas propiedades le pertenecen a la mujer. Y si el esposo asume sobre sí mismo la responsabilidad sobre la nedunía y toma posesión de la misma, entonces si se desvaloriza, él es el que pierde y no la mujer, por lo cual si se divorcian al momento de que la nedunía o el dote perdió valor, el esposo está obligado a reponer el original, y si se revaloriza, le corresponde a él la diferencia. En este caso, las propiedades se denominan ni son Barcel, propiedad oveja de hierro, implicando que el capital aportado por la mujer queda intacto para su eventual posterior cobro. Y si él asume la responsabilidad de la nedunía, sino que se queda en posesión de la mujer, entonces, tanto si se desvaloriza o se revaloriza, aquello es de la mujer. Voy a explicar esto bien rapidito. Abraham manda 10 camellos con joyas, vestidos y cosas para Raquel, con Eliezer, el sirviente. Eso era de la mujer, era el dote. Ella tenía que traerlo. Y en el momento, si ella si es divorciada, lo que se le dio al momento de se me fue la palabra, comprometerla, es de ella. Si el marido dice, bueno, tú trajiste 100 ovejas que yo te di para comprometerte y las trajiste, me voy a quedar con ellas. Al momento de divorciarlas, si las ovejas perdieron su valor, él tiene que pagarle las 100 ovejas.
Si las ovejas ganaron, como él se hizo responsable de eso, esto es mío, yo lo voy a administrar. Si se divorcia, le tiene que regresar 100 ovejas. No importó porque si él dice, eso es tuyo, eso es tuyo. Si las ovejas se multiplicaron y él la divorcia, ese dinero sigue siendo de ella porque esa fue su dote. Fue con lo que él la compró. Más bien la adquirió. Por eso, como les he explicado muchas veces, podemos entender mejor la historia de por qué Jacob tuvo que trabajar a 14 años por las dos hermanas, por, uh, por Lea, por Lea y Rebeca. ¿Por qué tuvo que trabajar 14 años? ¿Y por qué al final se tienen que robar los ídolos que eran la garantía de poder cobrar la herencia o tener parte de la herencia? ¿Por qué? Porque cuando ellos salen huyendo, ellas salen sin nada. O sea que todos los 14 años que trabajó Jacob por ellas, se quedó Labán con ellas. Labán era un tremendo charlatán porque él se benefició de esos 14 años, no le dio nada a sus hijas, no le dio la dote que le correspondía a ellas y por eso se arma tremendo lío después. Así es que eso era lo que está diciendo ahí. Esa es la ley del dote. ¿Ok? Ah, quería leérsela rapidito porque ya son las 8 y detalles sobre la cobranza de la ketubá. Vamos a ver aquí lo, quiénes pueden cobrar la ketubá. Y creo que me falta la parte del divorcio, nada más. Déjeme llegar por aquí a donde está la parte del... La dote es el dinero con el que la conquistó, no la cobró. Ya me corrigió mi esposa, ¿ok? Disculpas. El dinero con el que la conquistó, la comprometió y la hizo que aceptara ser su esposa. ¿Ok? ¿Mejor? Ok. Sí, porque la compró se ve así como que... Ah, sí. Gracias, gracias. Todo esto tiene que ver con la que tú vas, ¿ok? Esta parte de aquí. Los derechos y obligaciones de la viuda y de los herederos. Una mujer que se queda viuda tiene el derecho de alimentarse de los bienes de su difunto esposo traspasados a los herederos durante el periodo de viudez hasta que cobre su ketubá. Pero los herederos no tienen derecho de obligarla a cobrar la ketubá para no tener que mantenerla. Y desde que reclama la totalidad de su ketubá en el tribunal rabínico, ya no le corresponde manutención, pues entiende de ello que pretende casarse con otro hombre, con lo cual queda desvinculada de su difunto esposo en lo que a manutención respecta. Asimismo, si vendió toda su ketubá o la dejó en garantía, por ejemplo, a cambio de un préstamo, o la hipotecó para otra persona, o sea que le dijo, de esto cobrarás la deuda, no le corresponde recibir manutención por parte de los herederos, ya sea si hizo estas transacciones ante un tribunal rabínico de expertos o si no lo hizo ante un tribunal rabínico, y ya sea que lo haya hecho en vida de su esposo como después de su fallecimiento. Pero si vendió una parte de la ketubá, es decir, el derecho de cobrar parte de la misma, le corresponde manutención desde que una viuda se compromete en matrimonio, ya pierde el derecho a la manutención por parte de los herederos de su difunto esposo. Era su patrimonio. Si la mujer queda viuda y no cobra su ketubá, sino que está ahí, ella puede seguir siendo mantenida por los herederos hasta que la mujer diga, bueno, quiero mi ketubá, o tiene planes de casarse, o tiene planes ya de salir de ese compromiso. Entonces ya no va a recibir nada de la manutención por parte de los herederos. Pero si no, los herederos tienen que seguir manteniéndola. Y sabe que este era el gran problema que se tenía en el primer siglo y antes del primer siglo, que las viudas estaban siendo descuidadas. No se ha puesto a pensar por qué en el libro de Hechos aparece que las viudas estaban siendo descuidadas. Los herederos no estaban cumpliendo con la responsabilidad de seguir manteniendo a las viudas cuando ellas enviudaban. Y ese era un gran problema que estaba teniendo a los discípulos y también estaba teniendo Pablo.
Y vamos a capítulo 19. La Ketubá, quienes cobran la Ketubá, los hijos, todo esto es acerca de la Ketubá. Parnasá. Capítulo 20. Acerca de la Parnasá, la dote. Los sabios instruyeron que el hombre de un poco de sus bienes a su hija, para que contraiga matrimonio. Esto es, se denomina Parnasá. Alude a la neduina, dote. El que casa a su hija sin especificar lo que le dará, no le debe dar menos de la vestimenta que le designa la esposa de un israelita pobre, como hemos explicado en el capítulo 13. ¿Cuándo se aplica esto? Cuando el padre es pobre, pero si es rico, es adecuado que le dé acorde a su riqueza. Si el padre le aclara al futuro esposo que ella no tiene nada y que se casará con ella estando despojada de vestimentas, no le corresponde nada. El futuro esposo no debe decir, cuando venga a mi casa, le proveeré vestimenta. Más bien, debe proveerle vestimenta adecuada cuando ella todavía está en la casa de su padre. Cuando un padre fallece y deja una hija, además de hijos varones, se evalúa cuánto él le daría como dote y se la da. ¿Y cómo se sabe evaluar ello? De acuerdo a sus amigos, sus conocidos, sus negocios y su estatus. Asimismo, si ya había casado una hija estando en vida, se lo toma en cuenta para la evaluación. Si el tribunal rabínico no tiene medios para hacer la evaluación, por ejemplo, no lo conoce bien, se le da a la hija una 10ª parte de los bienes de su difunto padre como dote. Un diezmo a la hija, un diezmo. Déjeme brincar para la última parte ya para cerrar. Quiero terminar esta enseñanza ya. Deme unos cuantos minutitos más para cerrar. Esta parte de aquí. Estas tareas las debe hacer la mujer misma para su esposo, incluso si tiene muchas siervas. Hay, hay tareas, pero déjenme leerle. Lo que la esposa encuentra y el fruto de la labor de su mano le corresponde a su esposo. ¿Qué es lo que ella debe hacer para él? Todo depende de la costumbre de la ciudad. En un lugar donde las mujeres acostumbran, ya sea tejer, bordar o hilar lana o lino, ella debe hacerlo. Y si las mujeres de la ciudad no acostumbran a hacer todas estas labores, el esposo solo le puede exigir hilar lana, porque el lino daña la boca y los labios, y el hilado es la labor especial para las mujeres. Como está escrito, toda mujer dotada de la capacidad artística, literalmente toda mujer de sabio corazón, hiló con sus manos, Éxodo 35:25. Si la mujer se esfuerza y produce más de lo que le corresponde, el excedente le corresponde al esposo. Si él tiene mucho dinero, a pesar de que ella dispone de varias siervas, la mujer no debe permanecer inactiva, sin trabajar, porque ello causa lascivia. Oiga bien, si tiene sirvientas, la mujer no debe permanecer inactiva porque causa lascivia. Sin embargo, no se le exige trabajar durante todo el día. Más bien, de acuerdo a la riqueza, puede disminuir su trabajo. El que hace un voto prohibitivo que le impide a su esposa hacer cualquier labor en absoluto, debe divorciarla y pagarle la ketubá, porque el ocio causa lascivia. Asimismo, toda mujer debe lavarle al esposo la cara, las manos y los pies, servirle la copa, hacerle la cama y permanecer y servir a su esposo, por ejemplo, darle agua, darle un objeto, tomarlo delante de él y cosas similares. Pero no debe servir al padre del esposo o al hijo. Estas tareas las debe hacer la mujer misma para su esposo, incluso si tiene muchas siervas. Hay otras tareas que la mujer debe hacer para su esposo cuando son pobres, y son las siguientes: hornear el pan. Y Esdras, el sacerdote Esdras y el gran Sanedrín, el cuerpo oficial de 120 hombres, estableció la asamblea de 120 hombres, estableció que la mujer madrugue para hornear, para que haya pan para dar a los necesitados, cocinar, lavar la ropa, dar de amamantar al hijo, colocar la paja ante su animal sobre el cual el esposo monta, pero no ante su ganado, y moler. ¿Qué significa que debe moler? Se sienta en el molino cuidando la harina, que no se desperdicie. Y no muele, es decir, no debe girar la rueda del molino, ya que eso lo hace el animal. O bien debe hacer caminar al animal
y que mueve la rueda para no parar el molino. Y si la costumbre local es moler en un molinillo de mano, debe hacerlo así. O sea, prácticamente atender. Hoy no, usted no va a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Pero, en otras palabras, debe mantener su casa en orden y asegurarse que la casa esté funcionando debidamente. Ahora, en lugares como Estados Unidos o en otros países donde el hombre y la mujer trabajan, ¿qué se debe hacer? Bueno, si la mujer está produciendo económicamente, yo pienso, esta es mi opinión personal. Yo, Juan Carlos, pienso que si la mujer está apoyando económicamente, está haciendo más que lavar la ropa, cocinar y todo ello. Por lo cual, los quehaceres de la casa se deberían dividir, así como la cosa económica se está dividiendo porque la mujer está aportando. También el hombre debería apoyar. Y aún, hermano, aún si la mujer no está trabajando fuera, no nos pasa nada si de repente tienes que lavar los trastes, barrer la sala, pasar el trapeador o de repente hacer un quehacer. Porque hermano, de repente el hombre sí de repente como que se pasa, porque piensa que porque la mujer fue hecha para hacer los quehaceres, es como si tuviera una sirvienta en casa y no quiere muchas veces ni levantar el plato de la mesa. Y yo pienso que en el honor que se le debe dar a la mujer, yo personalmente, ¿ok? Esta es mi opinión, no me tire tomates, no me tire, porque estoy dando esta opinión. Estamos viendo cómo el honor de la mujer es siempre protegido por el Eterno. Y yo pienso que nada nos pasa a ayudar, hermano, especialmente cuando ah, la mujer se cansa en el quehacer de la casa. A mí me ha tocado hacer quehacer de la casa, ¿sabe? Hubo un tiempo en que mi esposa trabajaba y yo le ayudaba a hacer quehaceres de la casa y las niñas estaban chiquitas. Y yo de repente yo decía, Dios mío, y qué no acabo de hacer esto y ya está tirado, y qué no acabo de hacer esto y ya está tirado. Y créame que el quehacer de la casa, aparentemente uno dice, no, la mujer no hace nada. Hermano, el quehacer de la casa es cansado. ¿Ok? No me tire tomates, déjeme terminar. El periodo de amamantamiento. Esa palabrita, amamantamiento. Durante el periodo que la mujer amamanta a su hijo, se le exige menos trabajo. Oiga bien, se le exige menos trabajo porque está débil por el amamantamiento y se le añade a su manutención vino y alimentos que son buenos para la leche. Si se le denigraron la alimentación adecuada para ella, y después desea comer más o desea otros alimentos a causa del padecimiento de antojo que tiene en su barriga, ella puede comer todo lo que quiera si lo paga con sus propios fondos y el esposo no puede impedírselo, diciéndole que si come demasiado o si come alimentos dañinos, puede morir el bebé porque su sufrimiento tiene precedencia. Cuando la mujer estaba amamantando, se le tenía que alimentar de mejor manera. Bueno, yo le digo, si nosotros nos ponemos a estudiar detalladamente todo lo concerniente al matrimonio, nos vamos a volver una de dos. Nuestros matrimonios se vuelven excepcionales, tanto hombre como mujer, o número dos, nos volvemos locos. Y yo pienso que eso es lo que nos hace falta a muchos. Porque muchos de los que estudian raíces hebreas tienen tan olvidado los principios del hogar, especialmente cómo un hombre debe conducirse hacia su mujer. Los que conocen mi historia saben que por esa parte Dios me empezó a hacer pedazos a mí. Yo me encontré con todo este material y yo dije, Dios mío, si tú me hubieras dado este material en mi primer año de matrimonio, no hubiera pasado todos los valles y todas las cosas que yo pasé. Y fui a congresos, fui a retiros, fui a talleres. ¿Qué no hice para tratar de tener un matrimonio diferente?
Pero de repente me encuentro la Torah y de repente todo empieza a cambiar. Y no tengo un matrimonio perfecto, pero yo creo que por ahí voy. Por ahí va la cosa ya mejorando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo esto que aprendí y que ahora usted me va a enseñar y me va a hablar y todo, me, me despedazó y me hizo pedazos aquí adentro, así, mire, una y otra vez. Y ahora usted me escucha hablarlo y todo, pero yo me tuve que tragar 5 cucharadas de esta medicina que hoy lo estoy dando. Así es que no lo tome mal, porque si a usted le sabe feo, a mí me supo peor. Y vamos, creo que ese era el último. Ya, porque esto de aquí, capítulo 23 y capítulo 24, sigue hablando acerca de los diferentes tipos de ketubá. Y el último capítulo 25, pérdida de derecho a cobrar la ketubá, que ya lo hablamos en los videos, video 1 y 2. Así es que yo le animo, yo le animo. Y aquí esto de aquí ya es la próxima semana. Leyes del divorcio. Incluye 2 preceptos. ah, un precepto positivo, que el que se divorcie de su esposa lo haga por medio de un acta de divorcio. Y un precepto negativo, no volver a casarse con la ex esposa. Si después del divorcio ella estuvo casada con otro hombre. Y aquí es donde vamos a estudiar un poquito lo que le hablaba de Romanos para que podamos entender aquí en esta parte. Así es que yo le animo a que vea el video 1, video 2 y ahora video 3 para que usted vea cuánto nos hace falta estudiar en cuanto a las leyes relativas al matrimonio. Y yo pienso, sinceramente, se lo voy a volver a decir, sinceramente, a medida que vayamos estudiando más nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones como hombre y como mujer, el matrimonio va a cambiar. Nosotros tenemos una gran infinidad, tenemos más de 100 videos en nuestro canal de YouTube, Hogar con Valor, se llama la lista de reproducción, Hogar con Valor. Y tenemos videos en cuanto a funciones del hombre, funciones de la mujer, responsabilidades del hombre, responsabilidades de la mujer. ¿Qué tanto no hemos enseñado? ¿Por qué? Porque hemos entendido que Dios ha trabajado esa área con nosotros, y de lo poquito que hemos aprendido nos esforzamos para enseñarlo, para darlo, porque yo creo que a medida que vayamos aprendiendo vamos a empezar a tener hogares con valor, hogares sólidos, hogares que funcionen de la mejor manera, hogares que haya alegría, gozo y que podamos caminar. Que se vamos a seguir teniendo problemas, créame. Mi esposa y yo tenemos problemas todo el tiempo. Pero ahora, cómo manejamos los problemas y cómo salimos de ellos, esa es la gran clave. Que no es que dejamos de tener problemas y no es de que ahora todo camina de maravilla. No, cómo manejamos las situaciones y el resultado final de ello es la gran diferencia. Y por eso es que ah, nos animamos a decirles que sigamos estudiando, porque a través de todo esto vamos a poder aprender y vamos a poder caminar mejor. Así es que, familia, esto ha sido todo en las leyes relativas al matrimonio. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos veremos la próxima semana para ver acerca de las leyes del divorcio. Espero que hayamos aprendido mucho acerca de estas 3 clases, y nos veremos la próxima semana. Familia, que el Eterno les bendiga. Shalom, bendiciones, shalom.